Características de los protocolos. En informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas por las computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red de datos. Un protocolo es una convención o estándar que controla o permite la conexión, la comunicación y la transferencia de datos entre dos o más dispositivos finales. Los protocolos controlan todos los aspectos de la comunicación de los datos, es decir, aspectos tales como cómo se construye la red física, cómo las computadoras se conectan en la red, cómo se formatean los datos para su transmisión, cómo se envían los datos y cómo se manejan los errores en la comunicación. Las normas de red de datos son creadas y administradas por una serie de diferentes organizaciones y comités. Entre ellas se incluyen el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el Instituto Nacional Americano de Normalización, la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones, la Asociación de la Industria Electrónica y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Encapsulamiento de datos. Todas las comunicaciones de una red parten de un origen y se envían a un destino. La información que se envía a través de una red se denomina datos o paquete de datos. Si una computadora A desea enviar datos a otra B, en primer término, los datos deben empaquetarse a través de un proceso denominado encapsulamiento. El encapsulamiento rodea a los datos con la información de protocolo necesaria antes de ser enviado al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que los datos se desplazan a través de la capa del modelo OSI, reciben encabezado, información final y otros tipos de información. El proceso de encapsulamiento de los datos a través de la red está formado por 5 etapas básicas. Primera etapa: creación de los datos. Cuando un usuario envía un mensaje de correo electrónico, por ejemplo, sus caracteres alfanuméricos se convierten en datos que pueden recorrer la red de datos. En la segunda etapa se realiza la segmentación de los datos para ser transportados de extremo a extremo. Los datos son segmentados para ser transportados por la red. Al utilizar segmentos, la capa de transporte asegura que los hosts de mensajes en ambos extremos del sistema de correo electrónico se puedan comunicar en forma confiable. En la tercera etapa, se agrega la dirección de red a los segmentos de los datos. A los datos ya segmentados se les coloca la dirección lógica de origen y destino, la dirección IP, conformando ahora lo que se denomina un paquete o datagrama. Estas direcciones ayudan a los dispositivos de red, los routers, a enviar los paquetes a través de la red. En la cuarta etapa se agrega el encabezado y la información final de la capa de enlace de datos. Cada dispositivo de la red debe poner el paquete dentro de una trama. Al estar los datos dentro de una trama, la misma permite que los datos viajen hacia el próximo dispositivo de red que esté conectado directamente en el enlace de datos. Cada dispositivo en la ruta de la red seleccionada requiere del entramado para poder conectarse al siguiente dispositivo. Quinta y última etapa. Se realiza la conversión a bit de la trama para su transmisión. La trama debe convertirse en un patrón de unos y ceros para poder transmitirse a través del medio físico. Una función de temporización permite que los dispositivos distingan entre los bits 1 y 0 a medida que se trasladan por el medio. El medio es la red física, que puede variar a lo largo de la ruta utilizada.
Por ejemplo, los datos pueden ir al comienzo por cable par trenzado, luego por fibra óptica y posteriormente pasando por radio de enlace y así sucesivamente. Como hemos podido observar, en el proceso de encapsulamiento de los datos, los mismos van recorriendo el modelo de referencia OSI desde la capa superior hacia la capa inferior. Una vez transmitidos los datos por el medio físico, el dispositivo receptor va desempaquetando los datos y enviando a los mismos hacia las capas superiores del modelo de referencia OSI. Control de la conexión. Control de la conexión. Una de las funciones de la capa de transporte es establecer una sesión orientada a conexión entre dispositivos similares de la capa de aplicación. Para que se inicie la transferencia de datos, tanto las aplicaciones emisoras como receptoras informan a sus respectivos sistemas operativos que se iniciará una conexión. Para ello, los protocolos en los dos sistemas operativos se comunican entre sí, enviando mensajes a través de la red al fin de verificar que la transferencia está autorizada y que ambos lados están preparados. Antes de que se produzca la conexión y se comience a transferir los datos, es necesario que se establezca previamente una sincronización entre ambos dispositivos. A continuación se presentará en forma abreviada cómo se produce una conexión típica entre dos equipos emisores y receptores. El primer paso, el equipo emisor envía una señal solicitando la sincronización. El segundo paso, el receptor acusa recibo de la petición inicial de sincronización. Y luego, como tercer paso, entre ambos equipos sincronizan los parámetros de conexión. El cuarto paso, el equipo emisor envía un segmento, por ser la capa de transporte, al receptor. Este segmento es un acuse de recibido que se utiliza para informar al destino que ambos lados han establecido una conexión. A partir de este momento es que se establece la conexión y se comienza con la transferencia de los datos. Arquitectura TCP/IP. TCP/IP es una combinación de dos protocolos individuales. IP opera en la capa 3, en la capa de red, y es un servicio no orientado a conexión que proporciona una entrega de máximo esfuerzo a través de una red. TCP opera en la capa 4, la capa de transporte, y es un servicio orientado a conexión que suministra control de flujo y confiabilidad. Al unir estos protocolos, se suministran una gama de servicios más amplia. De forma conjunta, constituyen la base para un conjunto completo de protocolos que se denomina conjunto de protocolo TCP/IP. La Internet se basa justamente en este protocolo. El propósito de la capa de Internet, la capa de red, es dividir los segmentos TCP en paquetes y enviarlos a cualquier red. Los paquetes llegan a la red de destino independientemente de la ruta que utilizaban para llegar allí. El protocolo específico que rige esta capa se denomina protocolo IP. En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes. La relación entre IP y TCP es importante y se puede pensar en IP como el que indica el camino a los paquetes, en tanto que TCP brinda un transporte seguro. La siguiente figura ilustra algunos de los protocolos comunes especificados para las distintas capas del modelo de Internet TCP/IP.